María es un ejemplo de abandono en Jesús y todo lo que Dios hizo con ella lo quiere hacer contigo. Guadalupe Radio presenta la videoserie Hágase en mí con el Padre Fernando Orejuela, una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Dios te bendiga. Es un gusto llegar a tu casa, llegar a tu vida, estar contigo y compartir nuevamente. Gracias por ser tan fiel a nosotros y acompañarnos a través de esta plataforma maravillosa de Guadalupe Radio, quien llega a tu corazón. Este día estamos muy contentos de empezar la jornada, precisamente pensando en un tema muy bonito. Todos crecemos, pero crecemos en torno a, junto a alguien que nos ayuda a crecer. Y crecer es absolutamente bueno. Es importante que comprendamos que el crecer implica ir quemando etapas, ir madurando. Todos debemos madurar, es decir, crecer hacia nuestra plenitud humana de madurez, pero crecer en Dios también, aprender a crecer en Dios. Y esto es paso a paso, pasito a pasito. No nos vamos a acelerar ni vamos a correr. Tenemos que hacer un proceso y en ese proceso debemos ir afianzando cada una de las disposiciones de nuestro ser. Crecemos en el corazón, crecemos en el espíritu, crecemos en el pensamiento, crecemos en los afectos. Y vamos creciendo en una experiencia muy bonita. Si nos vamos un poquito a cómo creció la Virgen María, ustedes van a encontrar un detalle muy bonito que ya lo hemos dicho en algunos programas, pero que vale la pena resaltarlo. Ella creció precisamente junto a Joaquín y a Ana, sus primeros años de bebé. Tal vez el momento más privilegiado, donde dicen la psicología moderna que es donde se impregnan los elementos que quedarán para toda la vida, sus 3 primeros años. Algunas de las narraciones de algunas santas, como Sor Ágreda, dicen que la Santísima Virgen María ingresó al convento a una hora muy temprana. Al convento no, al templo de Jerusalén, precisamente para, según la costumbre, ser preparada como la elegida. Y siendo muy pequeñita tuvo que separarse de sus padres. Hay unas imágenes hermosísimas que ustedes las pueden buscar incluso por internet, de la Santísima Virgen María niña entrando al templo. Aproximadamente dicen que ella pudo haber entrado al templo entre 3 y 5 años en ese periodo. Bueno, tú dirás, es un bebé. Y ese bebé hizo un primer desprendimiento, un primer desapego de sí misma a una edad muy temprana, que fue dejar a su papá y a su mamá, hermosísimos, bellos, maravillosos, los mejores papás, podría decir yo, de la historia, dejarlos por amor a Dios. Ese es un reto que debemos vivir. Jesús nos ha llamado, acuérdense del Evangelio, ¿no? El que no deja por mí padre, madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas y hasta a sí mismo por amor a mí no es digno de mí. Y tal vez eso es una exigencia o una demanda que nos puede causar vértigo. El mismo hecho de decir, desprenderme de lo que más amo, desprenderme de lo que más quiero, de lo que me da soporte, de lo que me equilibra, nos da pánico. Y sin embargo, la Santísima Virgen María, siendo niña, la niña María se desprendió de ese amor. Entonces, razón tiene Jesús cuando dice, sean como niños. Y aprendiendo a ser como niños, aprender a confiar en Dios, a confiar en su amor. Es curioso, pero la narración de esa tradición dice que la Santísima Virgen María no pudo volver a ver a su papito y a su mamita. Y finalmente ellos murieron. Y ella quedó solita. O sea, no solamente fue separarse de ellos, sino quedar huérfana.
tal vez una de las experiencias más difíciles, porque al menos están vivos, yo sé que están en algún lugar y si deseo ir a verlos, pues salgo corriendo y los veo. Pero cuando ya te dan la noticia de ha muerto tu papito, ha muerto tu mamita, estás sola en la vida, en la tierra, ese sentimiento puede causar mucho dolor. Y yo pienso que vale la pena que hoy acompañemos a la Virgen María en ese desprendimiento, en ese momento en el que ella tiene que hacer ese duelo, pero que no era un duelo fatídico, porque ella sabía que volvían a Dios Padre, al que la amaba. Ella sabía que sus papitos, después de haber cumplido una misión maravillosa, retornaban a Dios. Entonces, ahí es donde descubrimos también esa confianza de María, la Santísima Virgen. Yo te invito a que tú, como ellas, te prepares para esos desprendimientos afectivos, esos desapegos que tal vez te pueden costar y que te pueden causar mucho dolor. Pero yo te diría, si una bebé, si una niña como ella lo supo asumir y no se traumatizó y no quedó herida para toda la vida, sino que supo entregárselos a Dios, de la misma manera tú aprende a entregarte y a entregar lo mejor de ti a quien te ama. Bien, creo que queda en tu corazón y en tu mente esa expresión. La Virgen está sola. Desde la primera y temprana edad está solita. Ella también la rodearon para educarla. En el templo existían maestras de la fe, como la profetisa Ana de Fanuel. ¿Recuerdas? Cuando la Virgen va a presentar al niño, Ana de Fanuel sale del templo, se había dedicado desde muy pequeña al templo. Y uno dice, ¿y a qué se dedicó? Bueno, a educar niñas como la Virgen María, a formarlas en la fe y a llevarlas a la plenitud de esa fe. Y tal vez fue la madre nodriza o madre sustituta. Aunque en verdad yo creo que la Virgen María no reemplazó a su mamá en la tierra. A nadie más que a su mamá la llevó en su corazón. Pero supo aceptar humildemente ese amor materno, esa compañía especial de esas mujeres que pueden ser en la vida de muchas personas su tía, su abuela, su hermana mayor, o algunos de estos referentes que de alguna forma le hacen mucho bien al alma y le hacen mucho bien a la formación. Pues la Virgen creció básicamente encontrando su consuelo en Dios, en ese al que aprendió a amar de una manera tan desprendida, de tal forma que cuando llegó a la edad de los 12 años, más o menos 11, 12 años, podríamos decir que ya se había llegado a la hora de la plenitud. Entonces encontramos a una adolescente capaz de dar un sí generosísimo. A una adolescente que habría crecido mucho en su intimidad, en su profundidad, en su encuentro, en la escucha. A una mujer que habría llegado a la plenitud de ser mujer. Madre, no madre, sino mujer. Esa mujer que se estaba formando precisamente para ese gran encuentro con la voluntad de Dios. De ese Dios que algún día la sorprendería y que pues la invitaría a ser parte de una obra tan maravillosa, pero de la cual María estaba desprovista. La Santísima Virgen estaba desprovista. Yo no sabía que estaba involucrada en un plan tan maravilloso y que ese plan maravilloso pues implicaba su sí, que ella dijera sí, cuente conmigo. Pero ¿cómo se fue preparando ella? Aprendiéndole a decir sí a Dios en muchos momentos. Sí, cuando la llama al templo. Sí, cuando se queda sola en la vida. Sí, persevero. Sí, hágase tu voluntad en mí. Y esa palabra yo creo que ella la repitió muchísimas veces con Samuel, porque las profecías precisamente al profeta Samuel se le leía. Y yo creo que ella muchas veces leyó ese fragmento de Samuel que dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy porque me has llamado. Aquí estoy. Esa disposición amorosísima de la Santísima Virgen María también hace referencia a esa preparación que nosotros debemos hacer para decirle sí a Dios. Observen ustedes cómo la vida de María es una escuela. La propia vida de María es una escuela. Y a esa escuela debemos asistir.
y aprender. Y qué lindo ser los discípulos de la Santísima Virgen María. Yo estoy seguro que Jesús, pues obviamente fue su primer alumno en la escuela de María. Y no solamente él, sino los niños de ahí de Nazaret, tal vez los primos de Jesús. Y esos familiares cercanos. Acuérdense que Judas Tadeo y Santiago de Alfeo eran primos hermanos de Jesús y que muy seguramente crecieron alrededor de la Santísima Virgen María. ¿Quién no hubiese elegido como maestra de los pequeños a una mujer que se formó en el templo y que tenía una educación impresionante? Entonces, podríamos decir, la Santísima Virgen María sabía leer, obvio que sabía leer. Era una letrada, pero no centraba su vivencia en la letra, o sea, ella era una mujer que se centraba básicamente en la vivencia. Y desde esa perspectiva la Santísima Virgen María se forma más que en su intelecto, en el conocimiento bíblico, se forma en el hacer de Dios, en el ser y el hacer de Dios. ¿Cómo hace Dios? ¿Cómo obra Dios? Y yo estoy seguro que ella en muchos momentos se involucró en ese hacer de Dios y dijo, yo quiero hacer parte de esa obra. Yo quiero que cuentes conmigo en esa obra. No necesariamente como la elegida, como la Virgen. Yo estoy seguro que ella quiso participar de alguna forma en esa obra maravillosa de la redención. Tal vez haciendo algo. Y estoy seguro que la madrecita le pudo haber dicho al Señor, yo quiero servirle a la mamá, a la elegida del Mesías. Porque María nunca quiso ocupar el primer lugar. Siempre se dispuso al lugar más humilde, a ser la pequeña. Y estoy seguro que Dios le dio ese honor de aprender también a desaparecer. Pero, como ustedes lo ven, la Virgen tuvo que tomar otra decisión bien fuerte. Salir del templo. Tenía que salir del templo, porque ya se llegaba el tiempo, entonces tenía que elegir marido. ¿Y a quién le preguntaba? Tal vez cercana a ella estaba su prima Isabel, quien vivía muy cerca, ahí en Karim, y a lo mejor como era la esposa de Zacarías, pues obviamente tendría un cierto privilegio para venir al templo y hablar con María. Y tal vez con Isabel en algunos momentos pudo haber compartido, era su familiar más cercano. Pero era un momento muy decisivo. Salir del templo y elegir esposo. Y ella tenía que cumplir con la ley. Pero ella no quería asumir esposo, quería tener un voto. Y quería conservarse íntegra para Dios. Y quería guardarse. Y comienza a pedirle a Dios, ok, Señor, si debo cumplir entonces con esto, yo quiero ser obediente, pero concédeme un hombre que comprenda mi amor a ti, que comprenda mi consagración a ti. Piénsenlo ustedes, cuántas cosas pasaron por la mente y el corazón de la Virgen María. ¿Y qué hizo ella frente a todo esto? Pues abandonarse ante su amado, confiar en Él, saber con certeza que Él iba a decidirlo todo y que Él tenía absolutamente todo preparado, creerle firmemente a Él que Él actuaría. Y ella así, de esa manera, se soltó completamente, se dispuso totalmente. Y Dios obró y le concedió el hombre perfecto para ella, el elegido. Y ese hombre, pues entre muchos, fue José. Hay una tradición muy bonita que nos cuenta que José, como otros descendientes de David, tenía que ser de la casa de David para seguir precisamente la genealogía. José debía orar como los otros y a cada uno le entregaron un ramito de olivo y cada uno se entró a orar. Y al que le floreciera el ramito, ese sería el elegido. ¿Ustedes se imaginan José orando? A lo mejor no pedía que floreciera el ramito tan rápido, pero sí decía, si me encuentras digno de esa doncella, de esa princesa, Señor, dame el honor de ser quien tú elijas. Y este hombre fue el elegido. Un hombre que desde su niñez también había pensado consagrarse a Dios, pero que como él sabía que debía cumplir con la ley y casarse, solamente confiaba en que Dios le concediera una mujer que comprendiera su voto. Y esa mujer fue María. Bien, miren cómo la Virgen es una escuela de vida.
ahí en esa escuela creo que debemos crecer todos, aprender de María. Y de esa manera yo personalmente siento que mi niñez y incluso mi infancia y adolescencia tuvo muchos momentos hermosos en los que puedo percibir a la mamá, la puedo percibir a la Virgencita acompañándome. En mi memoria quedan imágenes muy lindas, como alguna que les conté de mi hermano cuando un accidente que yo tuve y me muestra una imagencita y me dice, ella te va a curar, hermanito, ella te va a curar. Y esa imagen quedó en mi mente y en mi corazón. Pero también otra imagen de la Virgencita María era ver a mi madre y ver a mi abuela franciscana terciaria, que iba a la Inmaculada Concepción, a la capilla de la Inmaculada Concepción a orar todos los días, todas las mañanas. ¿Dónde está la abuela? Está en la Inmaculada Concepción. Y ella, hermoso, o sea, como mostrando ese amor a la madre. Pero también mi madre, quien con una devoción absolutamente profunda oraba el rosario y oraba a la Santísima Virgen María, y de la misma manera mi padre. Ese ambiente, esa relación con la Virgencita va quedando en tu corazón. Pero recuerdo de una manera muy especial cuando me prepararon para la primera comunión y fui al santuario de Nuestra Señora de Fátima. En mi casa había una devoción maravillosa a la Virgencita de Fátima. Y siempre íbamos precisamente, era una monjita la que me daba la catequesis. Pero yo creo haber tenido una de las experiencias más hermosas en esa catequesis, porque siento que la monjita acariciaba nuestra alma y nuestro corazón. Yo me recuerdo de niño tomando el bus, no sé si en 8 años, tal vez en esa época era más sana y los niños se desplazaban más fácilmente, 10 años, perdón. A los 10 años tomando el bus, yéndome a la iglesia, a la catequesis, y ahí la monjita siempre que llegaba, entonces nos dedicaba 1 o 2 horas de catequesis. Y esa mujer fue grabando en mi alma y en mi corazón el amor a la Virgen María y el amor al niño Jesús. Porque hay que amar el uno, sin el otro no se pueden desprender. Y aprendí a amar al niño Jesús también. Pero fue como que grabaron en mi alma y en mi corazón esas imágenes. Por eso yo creo que es importante relacionar a los niños con la Virgencita y con el niño Jesús y con toda la vida espiritual, porque de niños se graba, se impregna en todo nuestro ser esa vida sobrenatural. Entonces, ¿cómo es importante a ellos, antes que meterlos al pre-K, al pre-kinder, o meterlos a una guardería o a una escuela? Hay que llevarlos a la escuela de la Virgen María. Qué linda es la catequesis familiar, cuando el papá, la mamá, un hermano, una hermanita, un primo se siente y les cuenta las historias sagradas y todas las aventuras. A mí me encantaba ver los grandes héroes de la Biblia en esa época y ver todas las historias sagradas, porque ellas llenaban mi corazón y fueron mis primeros héroes. Mis primeros héroes no fueron los superhéroes mágicos, mis primeros héroes fueron los héroes bíblicos, y que son los héroes verdaderos, porque esos verdaderamente hicieron obras maravillosas. Yo me pasaba tiempo viendo la Biblia gigante esa que había en la casa, llena de imágenes hermosas. De niño me encantaba ir a mirarlas y a ver esas hazañas de Sansón, de cada uno de esos héroes especiales con los cuales se nos daba prácticamente esa enseñanza de cómo Dios actúa en ellos. De la misma manera pienso que cada uno de nosotros debe aprender a descubrir en ese ambiente familiar ese amor a Dios, así como María. Y esa escuela de María fue formando mi corazón y fue formando mi alma en la niñez, en la infancia. Ella fue mi primera catequista. Y podríamos decir que ese ambiente de amor a ella fue también mi primera catequesis. Aprender a amar a Dios. Tal vez faltaron algunos detalles más profundos, como aprender a desprenderme, pero hubo un hecho que a mí me marcó, y es que el día de mi cumpleaños, cuando yo cumplo 10 años, después de haber hecho la primera comunión, el momento en que yo cumplo 10 años muere mi abuelo. Mi abuelo fue el hombre que me educó en la fe, él fue el que me enseñó a rezar el Ave María, a hacer las oraciones. Y lo que me dijeron fue, la Virgen se lo llevó. Esa noche, según narra mi mamá, él le decía, una imagen de luz viene hacia mí. Y dice que él fue hacia ella y él siente que ya se la llevó. Al año muere mi abuela materna. Y esa abuela materna fue la que me enseñó a amar a la Virgen también,
con su ejemplo y su preferencia. Y mi abuelo murió un sábado y mi abuela murió un sábado. Y lo que cuenta mi tío, quien fue quien la recogió a la abuela, dice que una mujer en la iglesia la recogió en el templo. La abuela se sentía mal, llamó al tío y le dijo: su mamá está enferma, venga. Mi tío llega a recogerla y bendito sea Dios, esa mujer hace como la Virgen María. Dice mi tío que fue a buscarla y después no la encontró. Esos detalles que se dan, ¿eso qué quiere decir? Dios es fiel en la madre. Ella nos cuida, ella nos educa, ella nos acompaña siempre. Dios te bendiga en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Hágase en mí, en compañía del Padre Fernando Orejuela. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.